Creo que este es un cortometraje perfecto para emprendedores. Hola a las personas, esta semana os traigo el cortometraje Artesanía, dirigido por David Sañudo, con el guión de Martí Juan Batet e Inés González, producido por Amania Films, Filmmakers Monkeys, mandamos un abrazo a Néstor, Tartar Films y Escac Films. Y por cierto, con un súper repartazo con Paula Usero, Luis Callejo, Fernando Albizu e Isabel Gaudí. Y bueno, este es un cortometraje que tenía pendiente, en parte porque es una producción de Filmmakers Monkeys y siempre me gusta ver lo que hacen, y también un poco porque es un trabajo de David Pérez Sañudo, que es un director, guionista, a quien de vez en cuando también le echo un vistazo a sus trabajos. Es el director de la película Anne, por ejemplo, y que tiene bastantes cortometrajes y además con una calidad bastante top. De hecho, está considerado como uno de los directores, cineastas más prometedores del panorama actual, y que ahora mismo está muy enfocado en cortometrajes, pero en cuanto empiece a dar el paso a largometrajes se le empezará a conocer muchísimo más, porque tiene una forma de contar que creo que es muy interesante. Otros cortos que tenemos de él, pues por ejemplo El Rey de la Semana o Un coche cualquiera. Y en cuanto a la película Anne, que antes hablábamos de ella, de 2020, ganó con esta película el Goya a Mejor Actriz Patricia López Arnaiz y el Goya a Mejor Actriz Revelación La Spior, además de haber conseguido él, el propio David, junto a Marina Parés, el Goya a Mejor Guión Adaptado. Y luego además estuvo también nominada a la película a Mejor Dirección Nobel. Con lo cual, estamos hablando de un tipo que sabe lo que se hace. Y os paso a contar un poco de qué va Artesanía. Manuel, el propietario de un pequeño negocio en el centro de Burgos, y su hija Vicky, recién licenciada en la universidad, sobreviven a una mala racha en su piso del centro. Pero un día Vicky comienza a comprar por encima de sus posibilidades. Compra demasiadas cosas que a priori no debería poder permitírselas, desatando las sospechas de su padre Manuel. ¿De dónde saca Vicky todo ese dinero? Y no quiero contar mucho más, porque el momento en el que descubres de dónde saca el dinero creo que es bastante interesante. Yo no me lo esperaba, la verdad. Me ha parecido muy divertido, y que además habla de una realidad que cada vez es más común, que no es tan extraña. Yo conozco a gente que conoce a gente, con lo cual pues está bastante más cerca de la realidad de lo que parece. Así que casi os recomiendo que primero lo veáis. Podéis encontrar el cortometraje en Filmin, y así no os hago demasiado destrozo de la historia. En cuanto a claves narrativas del cortometraje, lo primero que quizá llama la atención del corto es el aspecto visual, que a veces nos puede parecer que el aspecto visual de un cortometraje o de una película no debería ser un elemento narrativo, ¿no? Y a veces como que no se le da ese valor, pero creo que sí, o por lo menos en este caso sí que tiene sentido. Está rodada en 4/3, y además se le ha añadido un grano y un color que da un rollito medio vintage a la historia, que hace un poco casi como que la desubiquemos de la actualidad, aunque está ambientada en la actualidad, por supuesto, y tiene un estilo muy, muy cuidado, que eso ayuda. Por eso creo que también es un elemento narrativo. El aspecto visual ayuda a la construcción de la atmósfera, una atmósfera muy cerrada, que tiene sentido en el fondo que estemos utilizando un 4/3, que parece como que los personajes están encerrados, cuando vemos que en el cortometraje, sobre todo Manuel, el padre, tiene unas ideas más cerradas que la hija, ¿no? Entonces creo que funciona bastante bien esta idea de encerrar a los personajes como en un cuadrado. Además, están pasando por una situación económica difícil, que eso hace también que se constriñan mucho las posibilidades del personaje y de esa vida por la que están pasando ahora, que tienen que apretarse un poco el cinturón, con lo cual tiene bastante sentido el utilizar esos 4/3. Por otro lado, también me ha gustado el ritmo, que a veces es difícil explicar qué es el ritmo, cómo es el ritmo de un cortometraje, en este caso, de una historia. Y aquí es que es un ritmo que
como que se toma su tiempo, que los personajes hablan con bastante tranquilidad. A veces incluso el ritmo interno de la historia también es como lento, pausado, tranquilo. Vemos planos muy largos, de hecho quiero recordar que es el primer plano en el que vemos una cacerolada que se mantiene durante bastante rato, que tú estás esperando en que en algún momento pare y no para y continúa, y eso hace que se genere como un ritmo muy pausado, que a mí me recuerda también a un ritmo un poco más provinciano, un poco más alejado de este ritmo que estamos acostumbrados en Madrid, que a veces parece como que todo el mundo va atropellado, todo va muy rápido, y sin embargo en sitios como por ejemplo Burgos o por ejemplo en mi caso Guadalajara, que lo conozco más, el ritmo es más tranquilo, es más pausado, los conflictos se van desarrollando más poco a poco, no es todo tan espídico, y aquí lo vemos y creo que funciona muy bien. También creo que suma esa atmósfera un poco de estos personajes que, sobre todo el personaje de él, que tiene que aprender o aprender como mínimo a tolerar las ideas de su hija, y eso creo que lleva tiempo y que no puede ser de la noche a la mañana, con lo cual ese ritmo de nuevo también funciona para contar una historia y como un elemento narrativo más. Optando además por una estructura clásica en la que tenemos un primer acto en el que vemos cómo esta familia, este padre y esta hija viven juntos en una situación un poco complicada, él está de manifestaciones luchando por el comercio local. Después pasamos a las sospechas y al investigar por qué la hija se puede permitir estos lujos, y en último lugar cuando el padre lo descubre y tiene que empezar a aceptar lo que está haciendo su hija, ¿no? De algún modo estamos hablando de tres actos bastante diferenciados. Y pensando en el conflicto, es interesante porque el conflicto surge de una pregunta. Muchas veces, sobre todo los cortometrajes, las películas al final, como hay que estirarlas y tienen que ser más largas, pues juntan otros elementos, pero a veces los cortometrajes se construyen en base a una única pregunta. En este caso, ¿de dónde saca el dinero esta chica? ¿De dónde saca el dinero la hija de Manuel? Y el conflicto que surge a partir de esta pregunta tiene que ver más con la relación entre ambos, cómo el no saber la verdad, cómo lo que se está ocultando puede afectar a las sospechas del padre, a todo lo que se puede imaginar y todas las películas que se puede montar en su cabeza, pero luego también cómo puede afectar la verdad. El saberlo, una vez lo sabe, cómo puede afectar a esa relación del padre y la hija, y cómo tiene que actuar él en función de lo que sabe, de esa información que acaba obteniendo. Y a partir de este conflicto surgen los temas de los que habla el cortometraje, la historia. Al final, en parte se está hablando de cómo las grandes multinacionales están comiendo al pequeño comercio, en este caso en Burgos, que es algo de lo que se habla desde el primer momento. Se está hablando de las relaciones entre padres e hijos, pero también se está hablando de cambios generacionales, que es parte de lo que está ocurriendo en el barrio, que vemos que casi todos los que se están quejando y manifestándose es gente ya con cierta edad, mientras que los jóvenes, como deja por otro lado claro la propia Vicky, están a otras cosas. Por tanto, hay un cambio generacional y en consecuencia un cambio de modelo de vida y de costumbres, y aquí es donde surge el verdadero tema del cortometraje, que es la capacidad de adaptarse, la adaptabilidad al medio, que es algo que la hija ha sabido hacer desde el primer momento y que a lo mejor tiene sus dudas y a lo mejor le cuesta, pero enseguida se ha dado cuenta de que es la forma de seguir adelante. Sin embargo, el padre no, y el padre como que tiene además una conversación con Fernando Albizu en el que hablan de cómo tienen que reventar casi el sistema, ¿no? Que habría que hacer cócteles Molotov y acabar con todo en lugar de adaptarse a los nuevos cambios, que pueden ser más o menos justos, ¿no? Y podríamos entrar también en ese debate. Pero aquí lo que vemos es que el tema del cortometraje es ese, ¿no? Y la hija sí que ha sabido adaptarse a este nuevo problema que les ha llegado a casa y bueno, pues a una nueva forma de vida y a un nuevo modelo de negocio también. Y en este sentido creo que también tenemos que señalar la construcción del personaje, del protagonista, que en realidad es Manuel. Manuel es el personaje que va a tener este arco de transformación de un tipo
que está asqueado con la vida y que no sabe qué hacer con ella, no sabe cómo solucionar sus problemas, y de repente se encuentra con que su hija está haciendo algo que sale bastante de sus esquemas y que no ni acepta ni comprende, hasta el final, en el que quizá no lo acepta del todo, pero al menos sí que acepta que otros estén dando el paso y que otros cambien, ¿no? Algo que él no es capaz de hacer, que es adaptarse al medio. Se da cuenta de que su hija en ese sentido le está comiendo la tostada, y que probablemente sea lo que tiene que hacer porque es joven y se lo puede permitir y debe hacerlo, no debe de quedarse tan atrasado como le está ocurriendo al padre, con lo cual ese arco de transformación creo que más allá del cortometraje, que hay una crítica ahí, hay un humor negro y tal, creo que hace que sea bonita la historia entre los dos. Le da un punto de dulzura y de ternura que es muy bonito al final. Y por último, señalaría muchas veces escoger los títulos de las historias es difícil, dar con el título adecuado, y me parece que es un título brillante. Artesanía me parece que es un título genial, con una carga irónica brutal que cuando termina el corto y lo piensas te hace mucha gracia, ¿no? Ese nombre que se ha escogido, Artesanía. Y luego, bueno, es verdad que en los cortos no suelo tratar de esto, pero bueno, a veces surge, y en este caso me gustaría también hablar de la relación entre cine y turismo, porque creo que en este caso la ciudad de Burgos tiene no llega a ser un personaje más, que me parece que además es un concepto un poco como que no me termina de gustar, pero sí que es verdad que está muy presente, porque la ciudad está sufriendo un cambio del que no sabe del todo reponerse, pero que la gente joven de Burgos está empezando por lo menos a buscar soluciones. A lo mejor no son las mejores, a lo mejor no son las definitivas, pero desde luego está empezando a moverse y hace que no sea una ciudad muerta. Eso por un lado, pero es que además estamos mostrando la ciudad de Burgos con esas calles empedradas, ese centro histórico, y sobre todo la catedral de Burgos, que se ve en muchos planos de fondo, no como algo que sea obvio y que todo gire alrededor de la catedral, sino como una ciudad que inevitablemente tiene la catedral sobrevolando, y que enseguida que alzas la vista te lo vas a encontrar. Con lo cual, bueno, pues también es un reclamo turístico este cortometraje para ir a ver Burgos y para conocer la ciudad. Así que, en definitiva, Artesanía, un gran cortometraje de David Sañudo que podéis ver en Filmin. Y me despido. Chao a las personas.